Sí, buenos días. Estaba batallando para poner el micrófono y la cámara. Bueno, hermanas, muy buenos días. Tengan gracias por la hermana Silvia que me ofreció esta oportunidad. Soy muy nerviosa. Estoy, estoy temblando. Pero bueno, vamos yo sé que Dios me va a ayudar y vamos a empezar. Me ha tocado a mí esta escritura de Hechos 15, perdón, 1:15 al 17. Y vamos a darle lectura, hermanas, a estos versículos. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado entre nosotros y tenía parte en este ministerio. Hasta aquí la escritura. Bueno, hermanas, al yo estar leyendo, saqué 3 puntos. El primer punto es: Pedro empieza a cumplir el encargo de Cristo. El segundo, una profecía cumplida. Y el tercero, la salvación perdida de Judas. Ah, se, Vamos a ver el primer punto, hermanos. ¿Se recuerdan cuando Jesús le preguntó a Pedro 3 veces que si lo ama? Pedro le contesta las 3 veces que sí. Cristo le dice 3 veces lo mismo, pero de diferente manera. La primera vez le dice: apacienta mis corderos. La segunda vez: pastorea mis ovejas. La tercera vez: apacienta mis ovejas. Pienso que aquí el Señor Jesús le está haciendo un encargo muy, muy especial a Pedro al enfatizar 3 veces que cuidara de su iglesia. Era una recomendación, hermanas, para Cristo muy importante. Y yo me pregunto, ¿cómo se sentiría Pedro al oír estas palabras de Cristo, al encargarle algo tan grande y tan preciado para él? Debió de haberse sentido muy amado, primeramente, muy agradecido, pero sobre todo se sintió perdonado completamente por Cristo haberlo elegido para tan hermosa misión, hermanas. Porque acuérdense que después de que Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré, porque acuérdense, pues Cristo le había dicho que lo iba a negar. Y él, decidido y así, con todo su corazón, le dice que aunque muera, él no lo va a negar. Y esto lo respalda en Mateo 26:35. Ah, es donde le dice esas palabras. Y con todo y eso, Pedro lo negó. Tal vez Pedro nunca pensó que se iba a enfrentar a esa situación en la que estuvo. Y cuando ya estuvo, tuvo mucho miedo, que de verdad podía morir, y ese miedo lo venció y negó a nuestro Señor. Fíjense, hermanas, bien pudo Pedro no seguir a Jesús, ni entrar al patio de Caifás. Él no, él no pensó que sus emociones lo traicionarían. ¿Y saben por qué? Porque él estaba bien decidido y le habló de esa manera a Cristo, diciéndole que hasta moriría por él. Porque el amor que tenía por Cristo y sus palabras que le había dicho antes eran sinceras completamente. Él sí amaba de verdad a Jesús. Por esto no pasó por su mente y que iba a estar en semejante situación, y decidió seguir a Jesús. Entonces, cuando ya se vio descubierto, el miedo lo dominó, pero, pero ese arrepentimiento que él tuvo cuando cayó en cuenta de su grave error fue un arrepentimiento lleno de mucho dolor y mucho sufrimiento.
tanto que lloró amargamente. Y Cristo sabía esto porque ah, Él conoce nuestros corazones y nuestro Padre Celestial también. Y sabía del amor tan grande que había en Pedro por Él y por Dios y por todo lo que significaba lo que Cristo había venido a hacer. Él lo apreciaba de verdad, Él lo valoraba. Por eso en su corazón estaba dar su vida por Él. Y, y entonces perdón, Cristo, sabiendo eso, le dio esta encomienda a la cual se entregó en cuerpo y alma enteramente. Y eso lo sabemos nosotros, que él después dedicó su vida a predicar el Evangelio. Y en ese momento él tomó la iniciativa de hablar a estos 120 y después, como ya sabemos, de su discurso en el día del Pentecostés a los 3000 que se bautizaron, perdón. No le predicó a 3000, fueron demasiados, pero en ese momento fueron bautizados como 3000 y se añadieron a los que ya estaban formando la iglesia de Cristo. Pedro entregó su vida al Evangelio con denuedo y pasión, hasta que al final sí murió por Cristo, porque sí había sinceridad en las palabras de Pedro y pudo vencer ese miedo, pudo vencer todo, sabía que iba a morir y ya no le importó. Y ahí es donde vemos cómo ese arrepentimiento fue genuino y fue muy sincero y perdió totalmente el miedo. Bueno, vamos a ver el segundo punto, una profecía cumplida. Leamos en Salmos 4:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar. Y en Salmos 109:8 dice, sean sus días pocos y tome otro su oficio. Aquí vemos cómo David menciona esta profecía y fue cumplida con Judas al traicionar y entregar a Cristo. Solo, esto es algo, bueno, sí, yo he pensado mucho siempre pienso en Judas, este, porque esto es algo muy difícil de comprender, hermanas, en Judas, porque ¿cómo es posible que habiendo estado él junto a Cristo por tiempo, oyendo sus enseñanzas y viendo todas las maravillas y milagros que Cristo efectuó, él pudo cerrar su corazón y no amar, no amó ni valoró este privilegio tan grande que estaba viviendo? Estaba viviendo unos momentos sublimes al estar al lado del Hijo de Dios. Y al hacer esto de entregar a Jesús por unas cuantas monedas, sí se arrepintió, pero ahí se estancó. El arrepentimiento así, nomás, se estancó y no siguió adelante. Solamente se sintió mal de haber entregado a un inocente. No hubo dolor, no hubo sufrimiento en su corazón, no hubo fruto. Hubiera podido ir a los pies de Cristo, allí donde estaba en la cruz, después de que vio lo que había hecho. Y sabemos que Cristo lo hubiera perdonado, hermanas. En vez de hacer esto, añadió otro pecado más al que ya había cometido, quitándose la vida. Ahí es donde vemos que esto ya lo había profetizado David, que esto le iba a pasar pues a Judas. Y bueno, vamos al tercer punto, la salvación perdida de Judas. Judas fue condenado, perdón, Judas fue contado entre los discípulos de Cristo. Él tenía en su mano la salvación de su alma, pero por la simpleza de su corazón y por ser ladrón y por su ambición, lo perdió al guiar a los que prendieron a Jesús. Y esto es bueno, esto es una gran diferencia entre Pedro y Judas. Mientras que Pedro
dio frutos de arrepentimiento. Judas no le interesó buscar el perdón de Dios. Hermanas, si de repente nosotros, porque lo podemos hacer sin querer, obviamente nosotros nunca vamos a planear a hacer algo que le ofenda, que no le agrade a nuestro Dios, pero por nuestra debilidad, por nuestra carnalidad, de repente podemos caer y ofendemos a Dios. Pidámosle perdón y hagamos frutos de arrepentimiento, sinceramente, como nos dice Mateo 3:8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, siguiendo el ejemplo de Pedro, entregando nuestras vidas totalmente al servicio de nuestro Padre Celestial. Hermanas, hasta aquí mi meditación. Espero que de algo nos sirva a todas. Es una pequeña parte y estoy muy agradecida con mi hermana Silvia porque yo le había dicho a ella que yo soy muy nerviosa en este aspecto. Me da miedo hablar en público, pero bueno, aquí estoy. Le agradezco a mi hermana que confió en mí y que Dios me las bendiga, hermanas. Que pasen el resto del día muy bien.